Una mesera pobre dio refugio a 5 motoristas durante la tormenta. A la mañana siguiente, 500 llegaron a su café. La carretera federal que atravesaba el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era una de esas localidades que los viajeros apenas notaban. Un puñado de casas de adobe con techos de tejas rojas, una iglesia centenaria con su campanario descascarado y un modesto café que llevaba 30 años en el mismo lugar, sostenido más por la terquedad de su dueña que por las ganancias que generaba. Rosa María Hernández tenía 38 años, aunque las arrugas alrededor de sus ojos cafés y las manos callosas de tanto trabajar le agregaban una década más. Cada mañana, antes de que el sol pintara de naranja las cumbres de la Sierra Madre, ella ya estaba en el Café Esperanza, el pequeño negocio que había heredado de su madre 5 años atrás. El nombre del lugar era un recordatorio constante de tiempos mejores, cuando los camiones de carga se detenían con regularidad y las familias llegaban los domingos después de misa. Ahora, con la nueva autopista construida a 50 kilómetros de distancia, el tráfico había disminuido hasta volverse un goteo ocasional. Era miércoles, 23 de septiembre, y el aire tenía ese peso húmedo que presagiaba tormenta. Rosa María limpió por tercera vez el mostrador de formica desgastada, sus movimientos automáticos después de tantos años de rutina. Las 6 mesas del café estaban vacías, como lo habían estado durante la mayor parte de la semana. En la cocina diminuta, una olla de frijoles negros hervía lentamente, llenando el espacio con su aroma reconfortante. Era todo lo que podía permitirse cocinar ese día. «Mamá, ¿cuándo vamos a comer?». La voz de Daniela, su hija de 9 años, la sacó de sus pensamientos. La niña estaba sentada en un rincón, tratando de hacer su tarea de matemáticas sobre una mesa tambaleante. «En un rato, mija. Deja termino de cerrar y preparamos algo rico, ¿sí?». Rosa María forzó una sonrisa, aunque sabía que algo rico significaría otra vez frijoles con tortillas, y si tenían suerte, un poco de queso que le había regalado doña Carmen, la vecina. La situación económica de Rosa María era desesperada. El último pago del alquiler del café llevaba 2 meses de retraso, y el dueño del edificio, don Héctor Maldonado, había sido claro. Si no pagaba los 12,000 pesos que debía antes del fin de mes, perdería el negocio. 12,000 pesos que también podían ser 12 millones, dada su situación. Había intentado todo. Pedir préstamos en los bancos, que la rechazaron por no tener garantías, buscar trabajo adicional en el pueblo, donde no había oportunidades. Incluso había considerado vender los únicos 2 objetos de valor que tenía, el anillo de oro de su madre y la antigua máquina de coser Singer, pero juntos apenas alcanzarían para cubrir un mes más de retraso. Su esposo, Miguel, había muerto en un accidente de trabajo 3 años atrás en la ciudad, dejándola con Daniela y una montaña de deudas médicas. Desde entonces, Rosa María había luchado sola, aferrándose al café como si fuera un salvavidas, porque era lo único que conocía, lo único que le quedaba de su familia. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el cielo ya se había tornado de un gris plomizo amenazante, Rosa María estaba a punto de cerrar. No había tenido ni un solo cliente en todo el día. Mientras guardaba las sillas sobre las mesas para barrer, escuchó el primer trueno retumbando en la distancia, seguido por el sonido del viento que comenzaba a sacudir las hojas de los árboles con violencia creciente. «Daniela, recoge tus cosas. Vamos a cerrar y corremos a casa antes de que empiece a llover fuerte», dijo Rosa María, mirando por la ventana con preocupación. Su casa estaba a solo 2 cuadras, pero conocía bien estas tormentas serranas. Cuando llegaban, lo hacían con furia. En ese momento, un coche viejo,
Un Nissan Suru gris con el parabrisas agrietado se detuvo frente al café con un chirrido de llantas sobre el pavimento mojado. Un hombre de unos 50 años, con overol azul manchado de grasa y una gorra desgastada, bajó apresuradamente y corrió hacia la puerta del establecimiento justo cuando las primeras gotas gruesas comenzaron a caer. —¿Todavía está abierto? —preguntó el hombre, con la respiración agitada. Su rostro mostraba cansancio y preocupación. —Por favor, señora. Vi su letrero encendido. Rosa María dudó. Tenía que cerrar. Tenía que llevar a Daniela a casa. Tenía que... Pero los ojos del hombre mostraban verdadera necesidad. —Pase, pase —dijo finalmente, apartándose de la puerta. Se está poniendo feo el clima. —Gracias, de verdad. Me llamo Roberto Sánchez. Vengo desde Monterrey, soy mecánico, voy para Morelia a un trabajo. Mi hermano está enfermo y necesito llegar, pero esta tormenta, explicó el hombre mientras se quitaba la gorra, revelando un cabello cano cortado casi al ras. Llevo todo el día manejando y no he comido nada. ¿Podría prepararme algo? Lo que sea. No tengo mucho dinero, pero puedo pagar. Claro que sí. Siéntese. Ahorita le traigo algo caliente, respondió Rosa María señalando una mesa cerca de la ventana. No habían pasado ni 10 minutos cuando otro vehículo se detuvo afuera. Esta vez era una camioneta pick-up Ford, antigua, de esas que los rancheros usaban para transportar herramientas y animales. De ella descendió un matrimonio mayor, probablemente de unos 70 años, ambos con ropas sencillas de trabajo del campo. Se apresuraron hacia el café mientras la lluvia comenzaba a caer con más intensidad, el agua rebotando sobre el pavimento en pequeñas explosiones líquidas. «Buenas tardes, señora», saludó el hombre quitándose un sombrero de palma empapado. «Soy Esteban Ramírez y ella es mi esposa, Guadalupe. ¿Podríamos resguardarnos aquí? Esta lluvia nos agarró en el camino y ya no vemos nada en la carretera». «Por supuesto, adelante». Rosa María los invitó a pasar. ¿Gustan algo de comer o tomar? Un café calientito nos vendría bien, si no es molestia, dijo Guadalupe, con una sonrisa amable que arrugaba aún más su rostro curtido por años de sol. La tormenta se intensificó rápidamente. El viento aullaba con fuerza, sacudiendo las ventanas del café y arrancando ramas de los árboles. Los truenos eran cada vez más frecuentes y cercanos, iluminando el cielo oscurecido con relámpagos que convertían el atardecer en un espectáculo de luces estroboscópicas. En menos de media hora, 3 vehículos más se detuvieron frente al Café Esperanza. Primero llegó una estudiante universitaria llamada Andrea, de 23 años, que viajaba sola desde Guadalajara en un Volkswagen Jetta blanco. Llevaba unos jeans rotos de moda y una sudadera de su universidad. Estaba pálida del susto, temblando, explicando entre sollozos que casi se sale del camino cuando un rayo cayó cerca de su auto. «No puedo más, no puedo seguir manejando así», decía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Llamé a mis papás, pero no hay señal del celular. Deben estar muertos de preocupación». Después llegaron 2 amigos, Jorge y Luis, ambos de unos 30 años, que viajaban en una motocicleta itálica negra. Eran obreros de construcción que regresaban a casa después de una semana de trabajo en una obra en Querétaro. Llegaron completamente empapados, con sus cascos goteando y las botas llenas de lodo. «Está cabrón allá afuera. Disculpe la expresión, señora», dijo Jorge, sacudiendo su chamarra de mezclilla para escurrir el agua. Nunca había visto una tormenta así. Hay árboles caídos en la carretera más adelante. Rosa María los recibió a todos. Secó el piso encharcado con un trapeador viejo, les ofreció toallas limpias que tenía en el pequeño cuarto de servicio y comenzó a preparar lo único que tenía: café humeante, frijoles refritos, tortillas calientes y algunos huevos que pudo improvisar. No era mucho, pero era todo lo que podía dar. «Señora, ¿cuánto le debemos?», preguntó Roberto después de comer, sacando una cartera de cuero desgastada de su bolsillo.
Rosa María miró a las 5 personas que habían encontrado refugio en su café. Vio sus rostros cansados, sus ropas mojadas, el alivio en sus ojos de estar a salvo del temporal. Afuera, la tormenta rugía con una violencia que parecía querer arrancar el techo del edificio. La lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que apenas se podía ver la calle, convertida ahora en un río turbulento de agua café que arrastraba basura y ramas. Pensó en los 12,000 pesos que debía. Pensó en que había perdido todo el día sin un solo cliente. Pensó en que cada porción de comida que había servido representaba dinero que ya no tenía. Pero cuando miró los ojos agradecidos de esas personas, supo que no podía cobrarles. «No me deben nada», dijo finalmente con una sonrisa que sorprendió incluso a ella misma. «Están en su casa. Mientras pase la tormenta, están seguros aquí». «Pero, señora», comenzó a protestar Esteban. «De verdad, no se preocupen». Rosa María levantó una mano para detener sus objeciones. «Ustedes harían lo mismo por alguien más. Además, ya está hecha la comida. Y la verdad es que me da gusto la compañía. Hace tiempo que este lugar no estaba tan lleno». Andrea, la estudiante, comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de gratitud. «Gracias, en serio. No sabe cuánto significa esto. Estaba tan asustada». Ya, mija». Rosa María se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Ya pasó. Aquí estás segura». Durante las siguientes 2 horas, mientras la tormenta continuaba descargando su furia sobre San Miguel de las Flores, el Café Esperanza se transformó en un refugio inesperado. Las 6 personas, que apenas minutos antes eran completos desconocidos, comenzaron a compartir sus historias. Roberto habló de su hermano enfermo y de cómo había ahorrado durante meses para poder hacer este viaje y ayudarlo económicamente. Esteban y Guadalupe contaron sobre sus 50 años de matrimonio y cómo aún trabajaban su pequeña parcela de tierra, cultivando maíz y frijol como lo habían hecho sus padres y abuelos. Andrea habló de sus sueños de convertirse en doctora, de cómo era la primera en su familia en ir a la universidad y del sacrificio que sus padres hacían para pagar sus estudios. Jorge y Luis compartieron historias de su trabajo en la construcción, de los riesgos diarios que enfrentaban subiendo andamios y cargando materiales pesados, pero también de la satisfacción de ver edificios crecer gracias a su esfuerzo. Y Rosa María, finalmente, también compartió su historia. Les habló de su esposo fallecido, de la lucha diaria por mantener el café abierto, de las deudas que la ahogaban y de su mayor temor: perder el negocio y no tener cómo mantener a su hija. «¿Sabe qué es lo más difícil?», dijo Rosa María, limpiándose una lágrima que se había escapado sin permiso. «No es el dinero, aunque sea terrible no tenerlo. Es el miedo de fallarle a mi hija, de no poder darle lo que necesita, de que crezca pensando que su mamá no fue lo suficientemente fuerte». «Usted es la persona más fuerte que he conocido», dijo Guadalupe, tomando la mano de Rosa María entre las suyas, ásperas y trabajadas. «Mire lo que hizo hoy. No tenía que abrir su puerta, no tenía que darnos de comer, pero lo hizo, porque tiene un corazón bueno. Su hija va a crecer sabiendo que su mamá es una mujer de bien». Daniela, que había estado escuchando todo desde su rincón, se acercó y abrazó a su madre. «Te quiero, mami. Eres la mejor mamá del mundo». Cerca de las 9 de la noche, la tormenta finalmente comenzó a amainar. La lluvia pasó de ser un diluvio torrencial a una llovizna persistente y los truenos se fueron alejando hacia las montañas. Los 5 viajeros se prepararon para partir, cada uno agradeciéndole efusivamente a Rosa María por su generosidad. «No sé cómo agradecerle lo que hizo por nosotros hoy», dijo Roberto, estrechando la mano de Rosa María con firmeza. «Le prometo que voy a volver por aquí y voy a traer a todos mis amigos camioneros. Tiene que saber que lo que hizo hoy no se va a olvidar. Cuídense mucho en el camino».
respondió Rosa María. Y que Dios los acompañe. Uno por uno, los vehículos se fueron alejando en la noche húmeda, dejando el café vacío y silencioso una vez más. Rosa María cerró la puerta, apagó las luces y tomó la mano de Daniela para caminar las 2 cuadras hasta su casa. El pueblo estaba oscuro y tranquilo. Las calles brillaban con los charcos que reflejaban la luz tenue de los faroles. No sabía que esa noche, sin ella saberlo, Roberto había tomado su teléfono celular, había logrado conseguir algo de señal y había comenzado a escribir un mensaje en un grupo de WhatsApp de camioneros que tenía más de 200 miembros. El jueves amaneció limpio y brillante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado no solo las calles, sino también el cielo mismo. El sol brillaba con una intensidad renovada, haciendo que cada gota de agua que aún colgaba de las hojas y los cables telefónicos brillara como pequeños diamantes. Rosa María se despertó a las 5 de la mañana, como siempre, pero su cuerpo se sentía especialmente pesado. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, con la mente llena de preocupaciones sobre el alquiler pendiente y la amenaza de perder el café. Mientras preparaba el desayuno para Daniela, unas quesadillas simples con el poco queso que le quedaba, revisó mentalmente sus opciones. Tenía exactamente una semana antes de que terminara el mes. Una semana para conseguir 12,000 pesos o perderlo todo. Había pensado en hablar con el padre juventino de la iglesia. Quizás él conocía a alguien que pudiera prestarle el dinero o tal vez podría organizar alguna colecta. Pero la idea de pedir limosna, de depender de la caridad, le revolvía el estómago. Tenía orgullo, quizás demasiado para su propia situación. «Mami, ¿por qué estás tan seria?», preguntó Daniela mirándola con esos ojos grandes y expresivos que le recordaban tanto a Miguel. «Nada, corazón, solo pensaba en las cosas del café». Rosa María se agachó y le dio un beso en la frente. «Anda, termina tu desayuno que vas a llegar tarde a la escuela». A las 6 de la mañana, Rosa María abrió el Café Esperanza como cada día. Limpió las mesas, preparó café fresco, revisó el inventario limitado que tenía en la pequeña despensa. Tenía harina para hacer más tortillas, algunos jitomates, cebollas, chiles. Suficiente para sobrevivir un par de días más si administraba bien los recursos. Se puso su delantal azul, el mismo que usaba desde hacía años, con el logotipo del café bordado en el pecho, ya medio deshilachado por el uso y las lavadas. Las primeras 2 horas pasaron en el silencio habitual. Ni un solo cliente. Rosa María se mantuvo ocupada limpiando cosas que ya estaban limpias, reorganizando las pocas botellas de salsa que tenía en los estantes, cualquier cosa para mantener su mente alejada de los pensamientos oscuros que amenazaban con consumirla. Alrededor de las 8:30, vio que un coche se acercaba por la carretera. Era extraño, porque generalmente no había tráfico a esa hora. El vehículo, un Chevy rojo, se detuvo frente al café y de él bajó un hombre joven con uniforme de repartidor. «Buenos días», saludó el repartidor. «¿Es usted Rosa María Hernández, dueña del Café Esperanza?» «Sí, soy yo», respondió ella confundida. «¿Necesita algo?» «Tengo una entrega para usted». El joven regresó al coche y sacó una caja de cartón de tamaño mediano. «Firme aquí, por favor». Rosa María firmó, cada vez más desconcertada. No había pedido nada. Cuando abrió la caja encontró provisiones, paquetes de café premium, latas de frijoles, arroz, aceite, especias e incluso algunas conservas y productos que nunca podría haber costeado. En el fondo de la caja había una nota escrita a mano en una servilleta. «Señora Rosa María, soy Roberto, el mecánico de ayer. No podía dejar de pensar en su bondad. Esto es poco, pero espero que le ayude. Que Dios la bendiga. P.D. Revise su teléfono». Rosa María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Corrió a buscar su teléfono celular, uno de esos modelos básicos baratos que apenas servían para llamadas y mensajes.
Tenía 27 notificaciones de WhatsApp. Cuando abrió la aplicación, vio que había sido agregada a un grupo llamado Apoyo Café Esperanza. El corazón le comenzó a latir con fuerza mientras leía los mensajes. El primero era de Roberto, publicado la noche anterior alrededor de las 10 de la noche. Hermanos camioneros y amigos, hoy conocí a un ángel. Esta señora Rosa María nos salvó a 5 personas durante la tormenta. Nos dio refugio, comida caliente, y no quiso cobrarnos ni un peso. Ella está pasando por momentos muy difíciles. Está a punto de perder su negocio por no poder pagar el alquiler. Su café está en San Miguel de las Flores, sobre la carretera federal. Les pido que si pasan por ahí, se detengan. Coman algo, dejen una propina generosa. Ayudemos a quien nos ayudó. Ella merece que le devolvamos la bondad. Debajo de ese mensaje había docenas de respuestas. Camioneros de toda la región prometiendo detenerse. Personas que decían que compartirían la historia. Alguien había hasta creado una publicación en Facebook con la ubicación exacta del café y la historia de lo sucedido la noche anterior. Rosa María no podía creer lo que estaba leyendo. Se sentó en una de las sillas del café, temblando, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. ¿Cómo era posible? Ella solo había hecho lo que cualquier persona decente haría. No esperaba nada a cambio. A las 9 de la mañana llegó el primer camión. Era un tráiler grande de 18 ruedas, de esos que transportan mercancía por todo el país. El conductor, un hombre corpulento con bigote espeso y una sonrisa amigable, entró al café silbando. «Buenos días, señora Rosa María. Vengo por el desayuno más famoso de México», dijo, guiñándole un ojo. «¿Perdón?» Rosa María todavía estaba tratando de procesar todo. «Roberto me contó todo. Soy Ramón, compañero suyo de ruta. ¿Qué me recomienda?» Rosa María, todavía aturdida, le preparó chilaquiles con lo que tenía a mano, agregando algo del nuevo inventario que había recibido. Cuando Ramón terminó, dejó 200 pesos sobre la mesa, aunque el desayuno costaba apenas 60. «No, es demasiado», protestó Rosa María. «Usted hizo lo correcto ayer. Déjeme hacer lo correcto hoy». Ramón sonrió y se fue antes de que ella pudiera objetar. No había pasado ni media hora cuando llegaron 2 camiones más. Luego 3. Para las 11 de la mañana, Rosa María estaba completamente abrumada. Había 10 camioneros esperando mesa en su pequeño café de 6 mesas. Tuvo que pedirles que esperaran afuera mientras preparaba la comida, disculpándose profusamente porque no tenía suficiente espacio ni suficientes suministros para atender a tantos. «No se preocupe, señora», dijo uno de los camioneros, un hombre mayor llamado Efrén. «Tenemos tiempo. Y oiga, mi esposa hace salsas artesanales. Mañana le traigo unas botellas de regalo para su café». Durante todo el día, el flujo de clientes no paró. No eran solo camioneros. La historia se había difundido rápidamente en las redes sociales. Andrea, la estudiante universitaria, había publicado un video en TikTok contando su experiencia de la noche anterior. El video se había vuelto viral, con miles de reproducciones y comentarios de personas conmovidas por la bondad de Rosa María. Llegaron personas de pueblos vecinos, curiosos que querían conocer a la mesera generosa de la que todos hablaban. Llegaron familias completas que hicieron el viaje expresamente para comer en el Café Esperanza y dejar propinas generosas. Rosa María trabajó sin descanso, corriendo entre las mesas, preparando platillo tras platillo, disculpándose porque su menú era limitado, porque no tenía suficientes servilletas, porque las sillas eran viejas. «No se disculpe por nada», le dijo una señora que había viajado desde Pátzcuaro con sus 3 hijos. «Usted es un ejemplo de humanidad. Mis hijos necesitan ver que todavía hay gente buena en el mundo». Cuando llegó la hora de recoger a Daniela de la escuela, Rosa María no podía abandonar el café.
Llamó a doña Carmen, su vecina, y le pidió de favor que recogiera a la niña y la cuidara un rato. Tenía que seguir atendiendo. No podía defraudar a toda esta gente que había venido a apoyarla. A las 6 de la tarde, cuando finalmente cerró porque se había quedado literalmente sin comida, Rosa María se sentó exhausta sobre un banco de la cocina. Sus pies le dolían. Su espalda estaba rígida, pero su corazón estaba lleno de una emoción que no había sentido en años. Comenzó a contar el dinero de la caja registradora. 5.300 pesos, en un solo día. Casi la mitad de lo que debía de alquiler. Y todavía faltaban 6 días. Esa noche, cuando por fin llegó a casa para recoger a Daniela, la niña la abrazó con fuerza. «Mami, doña Carmen me contó que todo el pueblo está hablando de ti. Dice que eres una heroína». «No soy ninguna heroína, mi amor. Solo hice lo correcto». «Por eso eres mi heroína», dijo Daniela, mirándola con adoración absoluta. Rosa María la abrazó fuerte, permitiéndose finalmente soltar las emociones que había estado conteniendo todo el día. Lloró, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud, de sorpresa, de esperanza renovada. Esa noche, antes de dormir, revisó nuevamente su teléfono. El grupo de WhatsApp ahora tenía más de 500 miembros. Las personas seguían compartiendo la historia, prometiendo visitar el café, organizando convoys de camioneros para detenerse en San Miguel de las Flores. La publicación de Facebook tenía más de 10.000 compartidos, pero lo que más la conmovió fue un mensaje privado de Jorge, uno de los obreros de construcción que había llegado en motocicleta durante la tormenta. «Señora Rosa María, Luis y yo no tenemos mucho dinero, pero somos buenos con las manos. El sábado vamos a ir con algunos compañeros de trabajo. Queremos ayudarla a arreglar su café, sin cobrarle nada. Es lo menos que podemos hacer. Usted nos dio refugio cuando lo necesitábamos. Déjenos devolver el favor». Rosa María cerró los ojos y rezó una oración de agradecimiento. Por primera vez en 3 años, sintió que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. El viernes amaneció con Rosa María sintiéndose como si estuviera en un sueño del que no quería despertar. Se levantó más temprano que de costumbre, nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Después de lo que había sucedido el día anterior, no sabía qué esperar. ¿Había sido solo un fenómeno de un día? ¿La gente seguiría viniendo? Llegó al café a las 5:30 de la mañana, todavía oscuro, con solo la luz tenue de los faroles alumbrando las calles empedradas del pueblo. Cuando encendió las luces del Café Esperanza y miró hacia afuera, se quedó sin aliento. Ya había una fila de personas esperando. 5 camiones de carga estaban estacionados en la calle, 2 autos familiares y un grupo de al menos 15 personas esperaban pacientemente frente a la puerta cerrada. Cuando la vieron, comenzaron a aplaudir. «Buenos días, señora Rosa María», saludó un camionero alto con una playera de los Yankees de Nueva York. «Madrugamos para ser los primeros. Roberto nos dijo que usted abre temprano». Yo, Rosa María, no sabía qué decir. Se le había olvidado hasta cómo abrir la puerta con tanta emoción. La ayudaron a abrir, entraron ordenadamente y se sentaron donde pudieron. Los que no cupieron en las 6 mesas dijeron que esperarían afuera, que no había problema. «Señora, discúlpeme», dijo una mujer joven con un bebé en brazos. «Vi su historia en Facebook. Vengo desde Morelia. Quería conocerla personalmente y decirle que lo que hizo me devolvió la fe en la humanidad. ¿Me permite tomarme una foto con usted?». Así comenzó el día más extraordinario en la vida de Rosa María. Durante todo el viernes, el café estuvo lleno desde la mañana hasta la noche. Llegaron reporteros de periódicos locales para entrevistarla. Una estación de radio de Guadalajara la contactó para hacer una entrevista telefónica en vivo.
La historia de la mesera que dio refugio a 5 desconocidos durante la tormenta se estaba difundiendo por todo el estado de Michoacán y más allá. El presidente municipal de San Miguel de las Flores, el licenciado Enrique Valdés, apareció alrededor del mediodía con una cámara y 2 asistentes. Era un hombre de unos 50 años, con un traje gris que parecía 2 tallas más grande y un peinado que claramente intentaba ocultar su calvicie. «Señora Hernández, qué honor conocerla», dijo con una sonrisa política ensayada. «Lo que usted ha hecho ha puesto a nuestro humilde pueblo en el mapa. Quiero que sepa que el municipio está muy orgulloso de tener una ciudadana tan ejemplar». Rosa María, que estaba en medio de servir un plato de enchiladas, apenas tuvo tiempo de responder antes de que el presidente municipal comenzara a posar para fotos con ella, pidiéndole a su asistente que tomara varios ángulos para las redes sociales del municipio. «Con su permiso, licenciado», dijo Rosa María finalmente, con diplomacia pero firmeza. «Tengo muchos clientes esperando. ¿Gusta ordenar algo?» El licenciado Valdés ordenó un café que nunca tocó, tomó más fotos y se fue prometiendo que el gobierno municipal buscaría formas de apoyar negocios locales ejemplares como el suyo. Rosa María no le dio mucha importancia. Conocía a los políticos y sus promesas vacías. Quien sí llegó con intenciones genuinas fue el padre Juventino, el sacerdote de la parroquia del pueblo. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con lentes gruesos y una sonrisa perpetua que irradiaba bondad. «Hija, vine a felicitarte», dijo, tomando las manos de Rosa María entre las suyas. «Lo que hiciste fue un verdadero acto de caridad cristiana. Le diste de comer al hambriento, diste refugio al peregrino. El Señor está muy complacido contigo. Padre, yo solo no pensé que iba a pasar todo esto». Rosa María se sentía abrumada. «La gente sigue llegando y yo...» «Recuerda las palabras de las Escrituras, hija. Dad y se os dará. Tú diste sin esperar nada a cambio, y mira cómo el Señor ha multiplicado tu bondad. Esto no es casualidad, es una bendición». Las palabras del padre Juventino reconfortaron a Rosa María más de lo que hubiera imaginado. Durante años había sentido que Dios la había abandonado cuando Miguel murió, cuando las deudas se acumularon, cuando cada día se volvía una batalla por sobrevivir. Pero ahora, viendo todo lo que estaba sucediendo, comenzó a pensar que quizás nunca había estado sola. Quizás, en los momentos más oscuros, había sido guiada hacia este momento. Durante la tarde, sucedió algo que Rosa María nunca olvidaría. Una camioneta Mercedes-Benz negra, reluciente y claramente cara, se detuvo frente al café. De ella bajó un hombre de unos 45 años, vestido con un traje de negocios impecable. Llevaba gafas de diseñador y un reloj que probablemente costaba más que todo el inventario del café. «Buenas tardes», dijo el hombre, entrando al establecimiento y mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y algo que parecía nostalgia. «¿Es usted la señora Rosa María Hernández?» «Sí, señor. ¿En qué puedo servirle?» Rosa María se limpió las manos en el delantal, sintiéndose repentinamente consciente de su apariencia humilde frente a este hombre obviamente próspero. «Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Soy empresario, dueño de una cadena de restaurantes en Querétaro y Ciudad de México». El hombre extendió su mano y Rosa María la estrechó, notando lo suave que era, tan diferente a sus propias manos ásperas de trabajo. «Vi su historia en las noticias y sentí que tenía que venir personalmente». «Es muy amable, señor Gutiérrez. ¿Gusta sentarse? Le preparo algo de comer». «En realidad, vine por otra razón». Fernando sacó una tarjeta de presentación de su cartera de cuero. «Verá, yo crecí en un pueblo muy similar a este. Mi madre era mesera, igual que usted. Trabajó toda su vida en un restaurante que apenas nos daba para sobrevivir. Cuando yo era niño, hubo un momento muy difícil donde casi perdemos todo.
Pero un cliente generoso, un empresario que solía comer en el restaurante de mi madre, le ofreció una oportunidad. Le prestó dinero sin intereses para que pudiera estabilizarse. Esa bondad cambió nuestras vidas. Fernando hizo una pausa, y Rosa María notó que sus ojos se habían humedecido detrás de las gafas costosas. Mi madre falleció hace 2 años, continuó. Antes de morir, me hizo prometer que siempre recordaría de dónde venimos, que siempre ayudaría a personas como ella, como nosotros. Cuando vi su historia, sentí que era una señal. Señora Rosa María, quisiera hacer 2 cosas por usted, si me lo permite. No entiendo. Rosa María sentía que el corazón le latía con fuerza. Primero, quisiera cubrir toda su deuda de alquiler, completa, sin esperar nada a cambio. Es mi forma de honrar la memoria de mi madre y de agradecer a ese empresario que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Fernando sacó una chequera de su saco. ¿Me puede decir cuánto debe? Rosa María sintió que las piernas le temblaban. Señor, no puedo aceptar. Son 12,000 pesos. Excelente. Y segundo, Fernando continuó, escribiendo en su chequera. Quisiera ofrecerle algo más. Trabajo con varios proveedores de alimentos y bebidas. Puedo conseguirle precios mayoristas, descuentos especiales, incluso algunas donaciones de productos. También conozco a diseñadores de interiores que podrían ayudarla a remodelar este lugar sin costo, como proyecto de caridad. Sé que usted no pidió nada de esto, pero créame cuando le digo que dar es tan importante para mí como recibirlo es para usted. Arrancó el cheque y lo puso sobre la mesa. Era por 20,000 pesos. Los 8,000 adicionales son para que tenga un colchón, para emergencias, para lo que necesite, explicó Fernando. Y aquí está mi tarjeta. Llámeme cuando quiera hablar sobre los proveedores o cualquier otra cosa en la que pueda ayudarla. Rosa María no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Varios clientes que habían estado observando la escena comenzaron a aplaudir. Fernando le dio un abrazo paternal. Gracias por recordarme que la bondad todavía existe en el mundo, le susurró. Usted es una inspiración. Cuando Fernando se fue, Rosa María tuvo que sentarse. Estaba temblando. Daniela, que había llegado de la escuela y había presenciado toda la escena desde la puerta de la cocina, corrió a abrazarla. «Mami, ¿eso significa que ya no vamos a perder el café?» «Sí, mi amor, ya no vamos a perder el café». Rosa María abrazó a su hija con fuerza, permitiéndose finalmente creer que era real, que esto realmente estaba sucediendo. El sábado llegó con otra sorpresa. A las 7 de la mañana, Jorge y Luis aparecieron como habían prometido, pero no venían solos. Trajeron a 15 compañeros de trabajo, todos con herramientas, botes de pintura, madera y materiales de construcción. «Buenos días, señora Rosa María», saludó Jorge con una sonrisa enorme. «Trajimos al equipo completo. Vamos a dejar este café como nuevo. Usted solo díganos qué necesita que hagamos». Durante todo el sábado, mientras Rosa María atendía a los clientes que seguían llegando en números increíbles, los obreros trabajaron incansablemente. Repararon las mesas tambaleantes, lijaron y barnizaron la barra del mostrador, pintaron las paredes de un amarillo alegre que hacía que el lugar se viera más amplio y acogedor, arreglaron la puerta que siempre se atascaba y hasta instalaron nuevas luces LED que hacían que el café brillara. Guadalupe y Esteban, la pareja de ancianos que había buscado refugio durante la tormenta, también regresaron. Trajeron flores frescas de su jardín y un mantel bordado a mano que había pertenecido a la madre de Guadalupe. «Para que decore su café», dijo Guadalupe, poniendo el mantel en las manos de Rosa María. «Es muy antiguo, pero está hecho con amor, como todo lo que usted hace». Andrea, la estudiante universitaria, llegó el domingo con un regalo diferente. Había diseñado un nuevo logo para el Café Esperanza, moderno, pero manteniendo la calidez del original.
También había creado perfiles en todas las redes sociales para el café y había comenzado a administrarlos voluntariamente. Señora Rosa María, en el siglo XXI, todo negocio necesita presencia en redes sociales, explicó Andrea, mostrándole su teléfono. Mire, ya tenemos 5.000 seguidores en Instagram y la página de Facebook tiene 8.000 likes. La gente está compartiendo fotos de su comida, dejando reseñas increíbles. Este lugar se está volviendo famoso. Y Roberto, el mecánico que había iniciado todo, regresó el domingo por la tarde con su esposa Lucía y sus 2 hijos pequeños. Señora, vine a presentarle a mi familia, dijo Roberto, con los ojos brillantes de emoción. Quería que conocieran a la persona que me ayudó cuando más lo necesitaba. Y también quería decirle algo. Gracias a su bondad, me inspiró a hacer lo correcto con mi hermano. Llegué a tiempo, pude ayudarlo con sus gastos médicos y ahora está recuperándose bien. Todo porque usted me dio refugio esa noche y me recordó que todavía hay gente buena en el mundo. Para el final del domingo, el Café Esperanza había sido completamente transformado. Las paredes amarillas brillaban, las mesas y sillas lucían renovadas, había flores frescas en cada mesa. El nuevo logo colgaba orgullosamente en la fachada y el lugar estaba lleno de vida y esperanza. Rosa María había ganado en esos 4 días más dinero del que había ganado en los últimos 6 meses combinados. Había pagado su deuda de alquiler con el cheque de Fernando Gutiérrez. Había podido comprar inventario suficiente para varias semanas. Y más importante aún, había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre: la esperanza. El lunes llegó con una calma extraña después del torbellino de los últimos días. Rosa María se despertó en su pequeña casa de 2 habitaciones y por un momento pensó que todo había sido un sueño hermoso. Pero cuando salió de su cuarto y vio a Daniela desayunando alegremente, cantando una canción que había aprendido en la escuela, supo que era real. Todo era maravillosamente real. Mientras caminaba hacia el café esa mañana, notó que algo había cambiado en el pueblo. Los vecinos la saludaban con una calidez renovada. Don Raúl, el del taller mecánico, le gritó desde su negocio: «Orale, señora Rosa María, ya es usted toda una celebridad». Doña Carmen salió de su tienda de abarrotes para abrazarla. «Mija, estoy tan orgullosa de ti, siempre supe que eras especial». Cuando abrió el Café Esperanza, encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Dentro había 3,000 pesos en efectivo y una nota anónima: «Para la mesera más bondadosa de México. Que Dios la siga bendiciendo». A las 7 de la mañana, cuando encendió el letrero de neón renovado que ahora decía Café Esperanza, con letras brillantes de color verde y naranja, ya había 5 personas esperando. Y así continuó durante toda la semana. El flujo de clientes no disminuyó como Rosa María había temido. De hecho, pareció estabilizarse en un nivel que era manejable, pero increíblemente productivo. Los camioneros habían adoptado el Café Esperanza como su parada obligatoria en la ruta. Muchos planeaban sus viajes, específicamente para poder desayunar o comer ahí. Comenzaron a llamarlo el Café de la Mesera Ángel, un sobrenombre que a Rosa María le daba vergüenza, pero que secretamente le llenaba el corazón de orgullo. El miércoles de esa semana, exactamente una semana después de la tormenta que había cambiado todo, don Héctor Maldonado, el dueño del edificio donde estaba el café, apareció en la puerta. Rosa María sintió un escalofrío de miedo hasta que recordó que ya había pagado toda su deuda. Don Héctor era un hombre de unos 65 años, corpulento, con un bigote grueso y canoso que se movía cuando hablaba. Siempre había sido estricto con los pagos, pero nunca cruel. Era un hombre de negocios, simple y llanamente. «Señora Rosa María», dijo quitándose su sombrero texano, «vine a hablar con usted. Don Héctor, si viene por el alquiler, ya está pagado. Tengo el recibo aquí».
Rosa María comenzó a buscar el documento. No, no, no es por eso. Don Héctor levantó una mano. Vine porque he estado pensando mucho. Vi lo que pasó aquí la semana pasada. Todo el pueblo está hablando de ello. Todo el estado, de hecho. Se sentó en una de las sillas renovadas y suspiró profundamente. Verá, yo siempre he sido duro con los negocios. Tengo que serlo. Es mi forma de mantener a mi familia. Pero viendo lo que usted hizo, cómo ayudó a esos desconocidos sin esperar nada a cambio, me hizo reflexionar sobre mi propia vida. Mi padre siempre decía que el dinero viene y va, pero la reputación de un hombre es para siempre. Don Héctor sacó unos papeles de su carpeta de cuero. He decidido hacerle una propuesta. Quiero venderle este local. El precio sería de 150,000 pesos, que sé que es mucho dinero. Pero le ofrezco un plan de pagos. 5,000 pesos al mes, durante 30 meses, sin intereses. Y si algún mes no puede pagar, no habrá problema. Simplemente lo agregamos al final. ¿Qué le parece? Rosa María sintió que el mundo se detenía. Ser dueña del local, no tener que preocuparse nunca más por el alquiler. Era demasiado bueno para ser verdad. Don Héctor, yo no sé qué decir. Diga que sí, interrumpió don Héctor con una sonrisa. Usted se ha ganado esto, señora Rosa María. Y seré honesto, después de toda la publicidad que ha recibido su café, este edificio ahora vale más de lo que valía antes. Así que también es un buen negocio para mí. Todos ganamos. Esa tarde, después de firmar los papeles con don Héctor y un notario que vino especialmente desde Morelia, Rosa María cerró el café temprano por primera vez en días. Necesitaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Caminó hasta la iglesia del pueblo, una construcción colonial de piedra con paredes gruesas que habían visto pasar generaciones. El padre Juventino estaba arreglando flores en el altar cuando ella entró. La iglesia estaba vacía y silenciosa. La luz del sol de la tarde filtrándose a través de los vitrales de colores creaba patrones hermosos en el piso de baldosas. «Padre», dijo Rosa María suavemente, «¿tiene un momento?» «Para ti siempre, hija. Ven, siéntate». Se sentaron en una de las bancas de madera pulida por el uso de décadas. Rosa María le contó todo: el cheque de Fernando Gutiérrez, la remodelación gratuita, el flujo constante de clientes y ahora la oferta de don Héctor de vender el local. «No lo entiendo, padre. ¿Por qué yo? Solo hice lo que cualquier persona decente hubiera hecho. No merecía todo esto». El padre Juventino sonrió con esa sabiduría que viene de años de escuchar confesiones y consolar almas atribuladas. «Hija, ¿recuerdas la parábola del buen samaritano? El hombre que ayudó al viajero herido cuando otros simplemente pasaron de largo. Tú fuiste el buen samaritano esa noche de la tormenta. Y lo que estás experimentando ahora no es una recompensa celestial, sino algo aún más hermoso. Es la humanidad respondiendo a la humanidad. Es el efecto dominó de la bondad». El padre se levantó y caminó hacia el altar, regresando con una pequeña Biblia gastada. «Mira, déjame leerte algo de Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos». Tú no te diste por vencido, Rosa María. A pesar de todas las dificultades, a pesar de perder a Miguel, a pesar de las deudas y el miedo, seguiste siendo una buena persona. Seguiste haciendo lo correcto, y ahora estás cosechando los frutos de esa bondad. Rosa María comenzó a llorar, pero eran lágrimas de liberación, de años de dolor y estrés, finalmente dejándola. Tenía tanto miedo, padre, tanto miedo de fallar, de no ser suficiente para Daniela, de perderlo todo. Lo sé, hija, pero mira lo que has construido. No solo un negocio exitoso, sino algo mucho más importante. Has restaurado la fe de la gente en la bondad humana. Todos los que leyeron tu historia, todos los que vinieron a tu café, todos los que te ayudaron,
Cada uno de ellos fue tocado por tu ejemplo. Has encendido una luz en la oscuridad y esa luz se está expandiendo. Esa noche, Rosa María organizó una cena especial en el café. Invitó a todos los que la habían ayudado. Roberto y su familia, Jorge y Luis con sus esposas, Andrea, la estudiante, Esteban y Guadalupe, Fernando Gutiérrez, don Héctor, el padre Juventino, doña Carmen y muchos otros. El pequeño café estaba lleno hasta el tope, con gente de pie en cada rincón disponible. Rosa María había cocinado todo el día con la ayuda de Daniela y varias vecinas que se ofrecieron voluntariamente. Había pozole rojo humeante, tamales de pollo y rajas, arroz rojo, frijoles refritos, guacamole fresco y para el postre flan casero y buñuelos con miel. Cuando todos estaban sentados, comiendo y riendo, intercambiando historias y creando nuevas memorias, Rosa María se puso de pie y pidió silencio golpeando suavemente una copa con una cuchara. «Amigos», comenzó su voz temblando ligeramente. «No soy buena con las palabras elaboradas, así que voy a ser simple y directa. Hace una semana yo estaba al borde de la desesperación. Pensé que iba a perder todo lo que me quedaba de mi familia, de mi vida con Miguel, de mis sueños. Y entonces vino esa tormenta». Hizo una pausa, mirando los rostros amables que la rodeaban. «Cuando Roberto tocó mi puerta esa noche, podría haber dicho que estaba cerrado. Podría haber pensado solo en mí misma, en mi situación difícil, en que no podía permitirme ser generosa. Pero algo dentro de mí, algo que mi madre me enseñó, algo que Miguel me recordaba siempre, me dijo que hiciera lo correcto, y lo hice. Abrí mi puerta, compartí lo poco que tenía, y no esperé nada a cambio». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero continuó. «Lo que sucedió después fue un milagro. No un milagro divino con ángeles y trompetas, sino un milagro humano. Todos ustedes, cada persona en esta habitación y cientos más que he conocido esta semana, me mostraron que la bondad se multiplica. Me mostraron que cuando ayudas a alguien, no estás solo ayudando a esa persona, estás plantando una semilla que puede crecer en algo hermoso». Roberto se puso de pie. «Señora Rosa María, permítame decir algo. Aquella noche yo estaba desesperado, preocupado por mi hermano, exhausto de manejar. Cuando usted me recibió, no solo me dio comida y refugio, me recordó que la humanidad todavía tiene esperanza. Y esa lección fue más valiosa que cualquier comida o techo. Gracias a usted, yo también he cambiado. Ahora miro a las personas de manera diferente. Busco oportunidades para ayudar, para ser generoso, para ser como usted». Uno por uno, otros comenzaron a hablar. Andrea contó cómo la experiencia la había inspirado a comenzar un proyecto en su universidad para ayudar a pequeños negocios locales. Jorge y Luis explicaron cómo habían decidido ofrecer sus servicios de construcción gratis un fin de semana al mes a familias necesitadas. Fernando Gutiérrez reveló que había creado un fondo especial en su empresa para apoyar a mujeres empresarias que enfrentaban dificultades. Esteban, el anciano ranchero, se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. «Tengo 73 años», dijo con voz firme. «He visto mucho en mi vida. Guerras, crisis económicas, tragedias personales. Y he aprendido que lo único que realmente importa en esta vida es cómo tratamos a los demás. Rosa María, usted le ha enseñado a toda una generación que la bondad no es debilidad. Es la fuerza más poderosa que existe». La cena continuó hasta tarde en la noche, con música de mariachi que apareció de alguna parte, con niños corriendo entre las mesas, con risas y lágrimas de alegría. El pequeño Café Esperanza se había convertido en un símbolo, en un faro de luz, en un mundo que a menudo parecía oscuro. 3 meses después, el Café Esperanza era completamente diferente, pero esencialmente igual. Rosa María
Había contratado a 2 empleadas para ayudarla, 2 jóvenes del pueblo que necesitaban trabajo. El menú se había expandido. Ahora ofrecían más de 20 platillos diferentes, todos cocinados con las recetas tradicionales que Rosa María había aprendido de su madre. Las paredes del café estaban decoradas con fotos de todos los que habían ayudado en su transformación. Había un marco especial con la historia impresa del periódico local que había hecho un artículo de portada sobre la mesera que restauró la fe en la humanidad. En un rincón especial, Rosa María había colocado una placa pequeña con una cita que el padre Juventino le había dado. La verdadera medida de una persona no es cómo se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino cómo se mantiene firme en tiempos de desafío y controversia. El café estaba lleno casi todos los días. Se había convertido en un destino turístico, un lugar que la gente visitaba no solo por la comida, sino por la historia, por la inspiración. Rosa María seguía siendo humilde, seguía siendo la misma persona de siempre, pero ahora caminaba con la cabeza más alta, con los hombros más rectos, con una sonrisa que iluminaba incluso los días más nublados. Daniela estaba prosperando en la escuela. Sus calificaciones habían mejorado notablemente, no porque fuera más inteligente de repente, sino porque ya no llevaba el peso de la preocupación y el estrés. Sabía que su mamá estaba bien, que su futuro estaba asegurado, que podía ser una niña normal. Un sábado por la tarde, 6 meses después de aquella tormenta que lo cambió todo, Rosa María estaba en la cocina del café preparando su especialidad, carne asada en salsa roja, cuando sintió una presencia conocida. Se volvió y vio a Daniela parada en la puerta, mirándola con esos ojos expresivos que tanto se parecían a los de Miguel. «Mami, ¿puedo preguntarte algo?», dijo la niña. «Claro que sí, mi amor. ¿Qué pasa?». En la escuela, la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. Todos escribieron sobre superhéroes o futbolistas. Yo escribí sobre ti. Rosa María sintió que el corazón se le llenaba de una emoción tan grande que apenas podía respirar. «Sobre mí, pero yo no soy ningún héroe, corazón». «Sí lo eres», insistió Daniela, «porque un héroe es alguien que hace lo correcto incluso cuando es difícil. Alguien que ayuda a otros incluso cuando ellos mismos necesitan ayuda. Eso eres tú, mami. Eres mi superhéroe». Rosa María dejó el cuchillo que estaba usando, se limpió las manos en el delantal y abrazó a su hija con toda la fuerza que tenía. En ese momento, con el aroma de la comida llenando el aire, con el sonido de los clientes charlando felizmente en el comedor, con el sol de la tarde pintando todo de dorado a través de las ventanas, Rosa María supo con absoluta certeza que cada momento de lucha, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio preocupándose por el futuro, había valido la pena. Porque no había perdido solo un negocio si el café hubiera cerrado. Hubiera perdido esta oportunidad de enseñarle a su hija la lección más importante de todas, que la bondad importa, que ayudar a otros importa, que hacer lo correcto incluso cuando es difícil importa. Esa noche, después de cerrar el café, Rosa María caminó hasta el pequeño cementerio en las afueras del pueblo donde Miguel estaba enterrado. No había ido en meses. Siempre encontraba una excusa para no enfrentar ese dolor. Pero ahora se sentía lista. Se arrodilló frente a la tumba simple, con su lápida de granito gris que decía «Miguel Hernández, amado esposo y padre». «Mi amor», comenzó a hablar suavemente. «Perdón por no venir antes. Ha sido difícil, ya sabes cómo soy. Pero quería contarte que finalmente lo logramos. Daniela y yo lo logramos. El café está prosperando. Estamos bien, mejor que bien, estamos completas». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Sucedió algo increíble hace unos meses. Una tormenta, 5 desconocidos y una decisión de hacer lo correcto. Y esa decisión cambió todo, cambió nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más loco?
que tú me enseñaste eso. Tú siempre decías que la vida te devuelve lo que das. Yo no te creía, no después de perderte. Pensé que la vida solo tomaba y tomaba, pero estaba equivocada. La vida también da. Solo tienes que estar dispuesto a dar primero. Rosa María se quedó ahí por un largo rato, sintiendo la presencia de Miguel en el viento suave, en el canto de los pájaros que se preparaban para dormir, en la paz que finalmente había encontrado en su corazón. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Daniela en la sala, rodeada de papeles y colores, trabajando en algo con una concentración intensa. «¿Qué haces, mi amor?» «Estoy haciendo un dibujo para el café», explicó Daniela. «Es una pintura de nuestra familia, tú, yo y papi mirando desde el cielo. Y alrededor hay mucha gente, todos los que nos han ayudado, porque ahora somos una familia grande, ¿verdad, mami?» Rosa María se sentó junto a su hija y la abrazó. «Sí, corazón, ahora somos una familia muy, muy grande». Y mientras miraba el dibujo colorido que Daniela estaba creando con su estilo infantil, pero lleno de amor y esperanza, Rosa María entendió la verdad final de toda esta experiencia, que la familia no siempre es sangre. A veces, la familia es la gente que aparece en tu vida cuando más los necesitas. Es la gente que te ayuda a levantarte cuando has caído. Es la gente que cree en ti cuando has dejado de creer en ti mismo. El Café Esperanza ya no era solo un negocio. Era un testimonio vivo de lo que sucede cuando la bondad se encuentra con la necesidad, cuando la generosidad se encuentra con la gratitud, cuando la humanidad se encuentra con la humanidad. Y cada mañana, cuando Rosa María abría las puertas de su café, veía no solo mesas y sillas, no solo una cocina y un menú. Veía esperanza, veía posibilidad, veía un futuro brillante construido sobre la fundación más sólida que existe, el amor humano y la bondad desinteresada. La tormenta había pasado hacía mucho tiempo, pero lo que había dejado atrás era más hermoso que cualquier arcoíris. Una comunidad unida, vidas transformadas y la prueba irrefutable de que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo. Y así, en el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores, en un modesto café con paredes amarillas y mesas de madera, una mesera que una vez pensó que había perdido todo, descubrió que, en realidad, lo tenía todo, porque tenía amor, tenía esperanza. Y tenía fe en que, sin importar cuán oscura se vuelva la noche, siempre, siempre, el sol volverá a salir. Fin. Esta historia es una obra de ficción inspirada en los actos cotidianos de bondad que suceden en todo México y el mundo. Nos recuerda que cada persona tiene el poder de hacer una diferencia, que cada acto de generosidad crea ondas que se expanden más allá de lo que podemos imaginar. Y que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que tocamos y los corazones que cambiamos.